Muy buenas tardes, se inicia en este momento la emisión de las 15:03 de la tarde de TN 23 Noticias de este jueves 4 de febrero del año 2016. Presento los titulares. Vicepresidente Jafet Cabrera presenta declaración patrimonial que asciende a los 8 millones de quetzales. Remiten a mujer de 16 años, presunta sicaria de la Mara 18, acusada de planear el asesinato de un piloto en Santa Catarina, Pinula. Entidades del sistema Conred realizan simulacro para conmemorar los 40 años del terremoto de 1976. Salubristas de Cobán, Alta Verapaz, confirman contagio de Zika en 2 mujeres. Internacionales. Brasil confirma primer caso de contagio del Zika por transfusión de sangre. ¿Qué tal? Les saluda Carlos Azurdia y ahora voy directo a las noticias. En este momento se está desarrollando una conferencia de prensa en Casa Presidencial con el presidente Jimmy Morales y hasta allá va nuestra imagen. El 10% del medicamento recibido fue devuelto por no cumplir con los requisitos de caducidad. Esto se devolvió, como se dijo también en su momento ante medios de comunicación, antes de que se enviara el medicamento autorizado a todos los centros de salud. Aprovecho la oportunidad para agradecer a los donantes e invito a todos los guatemaltecos a sumarse a la causa. Para ello, para que quede aclarado de una vez por todas el malentendido generado, hemos invitado al señor Procurador de los Derechos Humanos para que nos amplíe y aclare el tema de medicamentos en los hospitales. Gracias, presidente. Medios de comunicación, buenas tardes. Efectivamente, hoy hemos tenido una previa reunión con el presidente de la República para manifestarle nuestro compromiso de seguir fiscalizando y denunciando aquellas cosas que atenten contra la población y la salud de los guatemaltecos. En días anteriores, la doctora Zulma Calderón, quien acabo de ver que está por acá, por cierto, bienvenida doctora, se evidenció ciertos insumos vencidos o próximos a su vencimiento. Lo denunciamos como es nuestra obligación y como he reiterado en varias oportunidades, lo seguiremos haciendo y lo estaremos denunciando, sea cual sea estas anomalías. No se tuvo acceso, porque fue en el Hospital Roosevelt, no había de hecho medicamentos, por lo tanto, y tal y como lo manifesté el día de ayer a un medio de comunicación, en ningún momento la doctora Zulma Calderón ni la institución del procurador habló de medicamentos vencidos, porque sencillamente no los vimos. Aprovecho comentarles, y seguramente después la doctora podrá darnos mayores detalles, que a partir de lunes iniciaremos con esa supervisión en los hospitales, iremos a Huehuetenango y haremos una estricta observancia y fiscalización para que los medicamentos, ya sea parte de la donación o los que tenga el sistema de salud, cumplan estos requisitos mínimos para no poner en peligro ni la vida ni la salud de los guatemaltecos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Procurador. Y de una vez aprovecho para invitar a los medios de comunicación y a Procuraduría de los Derechos Humanos para que puedan visitar las bodegas del Mariscal Zavala, en donde hemos recibido ya más de 50 millones más de donaciones, en donde se está haciendo la preselección, el ordenamiento, para después proceder con todas las normas de seguridad a poder desplazar los medicamentos que se recibieron, que se recibirán y que necesitamos para el sistema hospitalario. Aclarado el tema del malentendido que se dio, pasamos al segundo tema, el presupuesto. Quiero comunicarle al pueblo de Guatemala que no estamos pidiendo ni un centavo más de presupuesto. Reafirmamos que nosotros hemos aceptado como gobierno el reto de trabajar
con el presupuesto que el Congreso de la República aprobó en noviembre de 2015. Simplemente le estamos pidiendo al Congreso de la República que nos permita corregir el problema de asignación de fuentes de financiamiento que tiene el presupuesto. ¿Cuál es el problema? El problema es que algunos créditos y otras fuentes de financiamiento que se autorizaron en el presupuesto para asignar recursos a instituciones como el organismo judicial, el Ministerio Público y la Universidad de San Carlos, no pueden asignarse porque tienen un destino específico diferente. Y por ley, a esos recursos no se les puede cambiar el destino originalmente aprobado. Insisto, la propuesta es simple: cambiar esas fuentes de financiamiento que no pueden utilizarse por bonos. Queda entonces claro, ni un centavo más. El requerimiento es darle viabilidad al presupuesto 2016. De esta cuenta podemos decir que el funcionamiento de estas instituciones está hoy en manos de la voluntad política de los señores diputados. Para esto, queremos ceder la palabra a las personas que hemos invitado. La señora magistrada Silvia Patricia Valdés Quesada, que es la presidenta en funciones de la Corte Suprema de Justicia y del organismo judicial, que ha sido acompañada por el magistrado Josué Felipe Baquiash. Asimismo, la licenciada Mayra Vélez, que es la secretaria del Ministerio Público, y el señor rector de la Universidad de San Carlos, el doctor Carlos Alvarado, para que amplíen sus posturas. Señor presidente, señores de los medios de comunicación, tengan ustedes muy buena tarde. Venimos hoy acá con el señor presidente para explicarles que el presupuesto que se le asignó al organismo judicial no nos permite cumplir con las funciones que tenemos encomendadas constitucionalmente. Se nos dio la mitad del presupuesto que teníamos, que habíamos solicitado. Quiero comentarles que en el año 2013 se nos dieron 7 millones menos. El año pasado se nos dieron 189 millones menos. Y si ustedes se recuerdan, fue el organismo judicial el que sostuvo la institucionalidad del país. Claro, esto nos representó un costo político que en este momento se refleja en que tenemos únicamente la mitad del presupuesto que el organismo requiere para funcionar. ¿A qué nos lleva esto? Que nosotros podríamos funcionar únicamente hasta el mes de agosto, pero funcionar únicamente con el pago de salarios, agua, luz y teléfono. No podríamos crecer, no podríamos abrir nuevos juzgados, salas de apelaciones, y ustedes saben que la población está requiriendo justicia, sobre todo en estos momentos. Yo me quise hacer acompañar del magistrado José Felipe Baquiash, expresidente de la Corte, porque él es la persona que integra la Comisión de Finanzas del organismo judicial y el que les puede brindar mayores datos en relación a nuestra situación financiera. Déjenme decirles que el año pasado terminamos con un déficit de 52 millones, pero esto fue gracias a que el Ejecutivo, con la presidencia del licenciado Alejandro Maldonado, pudo hacernos 2 transferencias para los meses de noviembre y diciembre. Y fue así como pudimos terminar el año y ejecutar un 97.8% del presupuesto. El 2.5% que no se ejecutó es porque corresponde a bienes de extinción de dominio. Es decir, con el presupuesto, que es la mitad de lo que el organismo judicial requiere, solo podríamos funcionar desafortunadamente, como les dije, hasta el mes de agosto. Quisiera darle la palabra al magistrado José Baquiash porque él tiene los datos estadísticos más certeros. Gracias. Señores periodistas, buenas tardes, pueblo de Guatemala. La Constitución Política de la República de Guatemala impone al organismo judicial juzgar y promover la ejecución de lo juzgado.
bajo esa premisa constitucional, debo socializarles que en lo que atañe al presupuesto del año 2015, el Ministerio de Finanzas tuvo un déficit de 52 millones. Actualmente la Corte Suprema de Justicia tiene pendiente pagar costos de arrendamiento de inmuebles más otros servicios. También se ha omitido hasta la fecha pagar la cuota del IX y el pago del IUCI. Se presentó oportunamente ante el Congreso de la República el presupuesto, obviamente redactado por un equipo técnico, el cual sumó 2.694 millones. Pero lamentablemente el Honorable Congreso de la República únicamente aprobó para el presupuesto de este año el monto de 1.607 millones. Nos encontramos entonces actualmente con un déficit de 1.000 millones. La preocupación que se presenta ante los magistrados y magistradas del organismo judicial es lo relativo a la justicia pronta y debida. La preocupación consiste en que se debe de dotar a todos los ciudadanos quienes habitan en el territorio nacional de la justicia. Y debo aclarar que dentro de la justicia no únicamente se encuentra el ámbito penal. La jurisprudencia de los altos tribunales ha sostenido que la tutela judicial efectiva con respecto a la propiedad privada también constituye un derecho fundamental. También la justicia especializada, la niñez, en este caso también tenemos los casos que se someten ante los jueces de familia, de lo civil, laboral. Eso es una gran preocupación, porque los juzgados de primera instancia que se ubican en las cabeceras departamentales con el mismo personal que vienen funcionando desde hace 40 y 50 años, siguen trabajando. El volumen de trabajo que desarrollan es bastante. Sin embargo, los jueces quienes trabajan en horarios inhábiles de trabajo están haciendo su tarea, pero no podemos continuar así. Es de urgencia, en este caso, este compromiso que tiene la Corte Suprema de Justicia de cumplir con los plazos razonables para que los casos sometidos al conocimiento de los jueces ordinarios y los magistrados pues sean conocidos dentro de los plazos previstos por los ordenamientos jurídicos. Y ahí entonces en donde se justifica las peticiones que en reiteradas ocasiones se ha formulado desde la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Señores miembros de la prensa, buenas tardes. En representación de la señora Fiscal General del Ministerio Público, deseamos esta tarde compartir con la población que en un primer momento el Ministerio Público ha planteado un presupuesto de 1.800 millones elaborado por el aparato técnico del Ministerio Público, y en su momento el que fue enviado al Congreso fue de 1.100 millones. Posteriormente, luego de todas las presentaciones técnicas que se le hizo a los señores diputados para darles a conocer la necesidad que teníamos de crecer y de servir a la población, porque dicho sea de paso, para nosotros que estamos en la administración de justicia, si no hay justicia no hay paz, y en ese sentido necesitamos atender a toda la población guatemalteca en los 340 municipios del país, que tenemos solo presencia en 33. Se nos asignó un presupuesto de 1.500 millones. En ese sentido, nosotros la petición que hacemos es que los 490 millones que no tienen un respaldo financiero, es decir, no tienen una fuente para podérsenos acreditar,
sea buscada la manera por parte de los encargados de pasar esta cantidad de dinero para que pueda existir el soporte económico para que puedan ser entregados en su momento por el Ministerio de Finanzas Públicas al Ministerio Público, porque ello nos dará la posibilidad de poder funcionar hasta el 31 de diciembre del año 2016. Entonces, para nosotros es importante el apoyo que se le dio a la institución, que al final es al pueblo al que se le da ese servicio de los 1.500 millones. Sin embargo, reitero, los 490 millones no tienen una fuente de financiamiento, lo cual implica que al no tener el respaldo no se nos va a ser entregado en su momento y nos va a limitar el poder atender a la población durante todo el año que tenemos que funcionar. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a las amigas y amigos de los medios de comunicación y al pueblo de Guatemala. Yo considero que todos estamos conscientes del papel y la importancia que una institución como la Universidad de San Carlos juega para beneficio y bienestar de la población guatemalteca. Realmente el compromiso de nuestra institución es grande. Tenemos mucho que aportar y apoyar para fortalecer el sistema de salud, el sistema educativo nacional, fortalecer la seguridad y justicia. En todos esos temas la Universidad de San Carlos está presente. Y para nosotros es fundamental contar con la disponibilidad presupuestaria, esa viabilidad a los 400 millones que actualmente no tienen esos recursos financieros fundamentales para poder realizar diferentes programas en el tema de docencia, en el tema de investigación y de extensión y servicio a la población guatemalteca. Así que realmente necesitamos esa voluntad del Congreso de la República para que pueda apoyar a que estos 400 millones de la Universidad de San Carlos, que actualmente no tienen esa viabilidad presupuestaria, podamos contar con ella y cumplir con esa delicada misión que la Universidad de San Carlos ha tomado con mucho compromiso y con mucha responsabilidad en beneficio de la población guatemalteca. Estamos conscientes que hay mucho trabajo, pero también necesitamos el apoyo financiero para que nuestros programas puedan llegar realmente en beneficio de esa población que tiene fe, que tiene esperanza, que tiene confianza en una institución como la única universidad pública en Guatemala, que es la Universidad de San Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros invitados por aclarar la situación y, como dije en su momento, no estamos pidiendo un centavo más de presupuesto. Lo que se le pidió al Congreso de la República es viabilidad para el presupuesto y así poder corregir las fuentes de asignación que tienen las instituciones presentes. Para esa viabilidad, la propuesta fue la emisión de bonos. El presidente y el Ejecutivo trabajará con los 158 diputados y con todas las instituciones e instancias para que Guatemala y los guatemaltecos reciban los beneficios que la Constitución les garantiza. Sabemos que ustedes tienen preguntas a este respecto o preguntas respecto de otros temas, así es que en este momento procederemos a resolverlas. Gracias, señor presidente. Participa Sony Figueroa, de Emisoras Unidas. Presidente, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo le voy a preguntar específicamente por el tema de medicamentos. Usted dijo que menos del 10% de lo donado fue lo que se devolvió, o en este caso estaba vencido, y que por eso no fue distribuido a la red hospitalaria. Entonces, la donación ya no es de 100 millones como a un momento lo dijo usted. En este caso, ¿nos podría detallar a cuánto asciende la verdadera donación entonces? Esa es siempre uno relacionado al tema de medicamentos. En el tema de específicamente, usted daba a conocer que a la fecha no encontraron medicamento vencido, pero no le preguntaron a las farmacéuticas por qué donaron medicamento vencido a la red hospitalaria y en este caso poniéndole trabajo a la red hospitalaria para hacer esta supervisión. Y de igual forma quería verificar si usted nos podría pues indicar sobre el tema a la fecha, cuánto
ha recibido el gobierno en tema de donaciones de medicamentos e insumos médicos para la red hospitalaria, y si en efecto dio a conocer que la PDH encontró insumos médicos vencidos en un hospital, entonces no se hicieron las revisiones correspondientes y van a reforzar estas revisiones. Gracias. No sé si tenemos la grabación disponible. Emisoras Unidas es el que está preguntando, ¿verdad? Bueno, así es, señor presidente. El 17 de enero di estas declaraciones yo en el programa de Felipe Valenzuela. ¿La podríamos poner, por favor? Con mucho gusto. Porque todavía estamos recibiendo donativos, mi querido Felipe, y yo les estoy planteando que todo esto, los pallets que nos entregaron, que fueron aproximadamente 150 pallets, venían completamente desordenados. Adicionalmente a eso, había mucha medicina que había estado vencida. Personas de la zona 18, de la zona 3 y de la zona 7, muy amablemente se apuntaron como voluntarios para poder hacer precisamente toda la selección, todo el ordenamiento, toda la clasificación. Adicionalmente, médicos privados y médicos del sistema hospitalario llegaron a poder dar la instrucción de qué medicina sí servía, qué medicina estaba vencida, porque también se devolvió medicina que estaba vencida. Ahí están contestadas 3 preguntas, las voy a volver a contestar. El trabajo de selección y de todo lo que fue la separación de las medicinas fue trabajo voluntario de personas de la zona 18, de la 3 y de la zona 7. Y estas personas lo hicieron ad honorem, sin generarle un solo centavo de costo al Estado de Guatemala. Este trabajo se hizo antes del 15 de enero y el día 15 que se iba a empezar la distribución, se atrasó 2 días la entrega porque se solicitó personal de las profesiones, eran abogados y auditores, para que certificaran que todo estaba en pleno goce de calidad, y se empezó a hacer la entrega el 17. O sea que no le costó un centavo a la red hospitalaria y le sigue sin costar un centavo a la red hospitalaria. Se devolvieron cerca de 2 contenedores y en ese momento se planteó que hasta hace 10 días se había distribuido aproximadamente 49 millones de quetzales en equipo y medicinas. Las donaciones continúan. Les dije que pueden ir a las bodegas del Mariscal Zavala, en donde hay más de 50 millones de quetzales que se siguen recibiendo en medicamentos y se seguirán obteniendo. También dije en su momento que países como Taiwán habían hecho una donación de $2 millones, que equivale a 14 millones, 15 millones de quetzales, que no se recibieron en efectivo, sino que se hizo un convenio que iban a estar surtiendo durante el año a algunos centros hospitalarios. Era esta parte de la conferencia de prensa que se está efectuando en el Palacio Nacional. Nosotros continuamos. Instituciones que conforman el sistema Conred participaron desde muy temprano en el simulacro de terremoto para no olvidar el evento sísmico que causó serios daños al país. Esta mañana, las diferentes instituciones que conforman Conred han realizado un simulacro, específicamente en las instalaciones de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres Conred. Tal y como se puede observar, el movimiento es bastante grande. Los 40 años de este trágico evento que provocó la pérdida de vidas de alrededor de 23,000 personas hace 40 años, se está realizando esta actividad acá en Conred. Hemos planificado esto pues con diferentes instituciones del sistema Conred. Parte de todo lo que contempla las acciones en el lugar es la movilización de todos los equipos de respuesta, hablamos de cuerpos de socorro que estarían desplegándose al lugar donde ha resultado la emergencia. Esto también para coordinar en campo, que es parte de lo que también estamos observando, coordinar en campo la respuesta ante este tipo de eventos. Esto está previsto adicional a la acción de los socorristas, la actividad directamente en una comunidad. Para eso se ha implementado también el escenario
escenario acá en las instalaciones de Conred, cómo se desarrollaría y cómo se estaría dando esa respuesta a través de las coordinadoras locales y municipales. En un momento que ocurriera un terremoto, David, ¿hay un tiempo estipulado en el cual tienen que reaccionar los cuerpos de socorro? ¿Cuál es este tiempo? Bueno, sí, en el caso de Conred se implementa 45 minutos regularmente desde el aviso que recibimos. Por ejemplo, si el aviso es a las 3 de la mañana, a las 3:45 tenemos que estar ya presente en las instalaciones. Claro, siempre y cuando asegurando que no exista ningún tipo de problema en las viviendas o con la familia de cada uno para poder pues movilizarnos en campo. Entonces nos movilizamos al sector y pues se realizan todas las coordinaciones necesarias para dar respuesta a un evento como estos. En Cobán, cabecera departamental de Alta Verapaz, ya se reportan 2 casos de Zika en mujeres que se presume los pacientes se contagiaron durante un viaje al departamento de Izabal. El Centro de Salud de la ciudad de Cobán, Alta Verapaz, reporta 2 casos de Zika en la cabecera departamental en mujeres. Se les brinda la atención médica según expresaron profesionales de la medicina. Estas féminas, al parecer, fueron contagiadas en el departamento de Puerto Barrios. Los 2 casos iniciales de Zika en Alta Verapaz son de aquí, de la cabecera departamental de Cobán. Tanto el dengue, el Zika y el chikungunya es un tratamiento sintomático, porque estos son virus. Y los virus, así como inician la enfermedad, así se autolimitan. Lo único son las complicaciones que pueden causar. Y cada una de las enfermedades pues tienen su tratamiento propio de sintomatología. ¿Alguna recomendación a la población del departamento de Alta Verapaz? Bueno, como somos un departamento que hay mucho movimiento, que vamos y regresamos a nuestro departamento, nos pueden picar los mosquitos con estas enfermedades y regresamos enfermos. Yo les recomiendo a la población que si tienen estos síntomas, pues acudan a los centros de salud, donde les vamos a tomar una muestra, el Laboratorio Nacional lo va a confirmar o descartar y se le va a dar el tratamiento sintomático necesario. Tenemos que tener cuidado porque cada uno de los 3 enfermedades que se están viviendo en este momento, que son causados por el mosquito del Aedes, son tratamientos diferentes. Y en una, por ejemplo, en el dengue, si damos antiinflamatorios, podemos causar hemorragias. Entonces, precisamente por eso es que hay que tener sumamente cuidado y evitemos el autotratamiento, sino vayamos al centro de salud para que nos atiendan y hagamos el diagnóstico adecuado. Y aparentemente se puede transmitir por una relación sexual. A la población se le hace la recomendación eliminar los criaderos de zancudos y de esa manera evitar que sean contagiadas por este virus. Desde el departamento de Alta Verapaz, informó Walter Maas. El vicepresidente de la República presentó su declaración patrimonial en la Contraloría General de Cuentas de la Nación, la cual asciende a 8 millones de quetzales. Desglosados en bienes inmuebles de su propiedad y de su esposa, Cabrera recomendó a los ministros del gobierno a que también hagan pública su declaración de probidad, aunque no estén obligados. Distinguidos miembros de la prensa, como les dije ayer, estamos cumpliendo con nuestro deber de venir a presentar la declaración de probidad. Un patrimonio de bienes comunales con mi señora esposa asciende a 8 millones de quetzales. No es primera vez que ocupo un puesto público. Desde que inicié mi carrera profesional, aquí en la Contraloría ustedes pueden ver mi historial, siempre presenté mi declaración de inicio y mi declaración de cierre. Y bueno, yo espero que todos los funcionarios que están trabajando con nosotros también cumplan con ese deber. En torno al desglose, yo pues cuento con propiedades, casas, con bienes de biblioteca, es lo más fuerte que yo tengo. Toda mi vida me he dedicado a la academia y cuento con una biblioteca amplia. También tenemos algunos vehículos y en eso es en las generalidades, pero yo les doy el total porque indudablemente no podemos estar dando el desglose, aquí ustedes lo pueden ver de una manera general, que es el término que nosotros consideramos que ustedes deben de saber y la población guatemalteca.
Debe saber con cuánto estamos ingresando y con cuánto vamos a salir del puesto que estamos ocupando. Autoridades de la Policía Nacional Civil remitieron a una joven de 16 años, presunta sicaria de la Mara 18, quien aparentemente tenía como objetivo asesinar a un comerciante en la zona 2 de Santa Catarina Pinula. Una mujer de 16 años intentaba provocarle la muerte a un negociante de Santa Catarina Pinula. La acción policial tuvo lugar en la primera avenida y 0 calle de la zona 2 de ese lugar, cuando la menor de 16 años transitaba por el lugar con un arma de fuego calibre 9 milímetros. Se tenía conocimiento de que se perpetraría un ataque armado en el lugar. La PNC, a través de las unidades de inteligencia, se ha adelantado y ha capturado a esta mujer, que además es integrante de la Mara 18 y presuntamente una extorsionista y presunta sicaria. Hasta aquí la presente emisión de noticias. Gracias por su atención. Vuelvo a las 16:30. Pero no pierdan nuestra sintonía. Ya viene el rostro de la noticia con el licenciado Víctor Bolaños. Con su anuencia, me retiro.